¿Qué tal? Qué gusto volver a saludarlos en esta nueva sesión del ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia, un recorrido por la historia de Guadalajara que se han organizado por el Colegio de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. También contamos con la colaboración de la Dirección de Cultura del propio gobierno municipal. Y en esta ocasión me ha tocado la suerte de poder platicar con ustedes sobre un tema que, bueno, a todos nos parece interesante, pero a mí en lo particular me apasiona, que es hablar de el agua para Guadalajara. Cómo esta ciudad ha calmado su sed a lo largo del tiempo. Ahora bien, conocer cómo los habitantes de Guadalajara han saciado su sed a lo largo de los años nos lleva sin duda a indagar cuáles han sido las fuentes de abastecimiento y también a recorrer pues la historia de esta urbe. Guadalajara tiene ya 478 años de vida en este valle de Atemajac. Sin embargo, fue una ciudad trashumante que tuvo 3 asentamientos anteriores a su fundación. La primera Guadalajara se fundó en 1532, como todos sabemos, en un paraje cercano al actual Nochistlán, en el hoy estado de Zacatecas, pero ahí también por los problemas que pobladores, entre otros la falta de agua, la belicosidad de los indios, pues no duraron mucho y decidieron trasladarse a Tonalá, cosa que les permitió el conquistador Nuño de Guzmán. Pero como habían traspasado el río Santiago, entonces a Nuño no le pareció que estuvieran de este lado de la barranca. Vamos a ver aquí una imagen que a ver, con estas cuestiones técnicas, a ver aquí, compartir. Aquí vemos cómo se funda Guadalajara en 1532 en Nochistlán, luego se traslada en 1533 a Tonalá, después en 1535, obligados por Nuño, traspasa nuevamente el río Santiago hacia el norte y se establecen en Tlacotán, para después definitivamente establecerse en este valle de Atemajac en 1542. ¿A qué obedeció este último cambio? Pues justamente al enfrentamiento, a la guerra del Mixtón, que obligó a buscar un mejor lugar para esta ciudad de Guadalajara. El valle de Atemajac, donde las situaron, tiene una forma casi circular. Este vocablo quiere decir dividido por las aguas. Su extensión es alrededor de 310 kilómetros cuadrados y cuando los españoles llegaron estaba provisto de un buen arroyo y muchos manantiales, dicen las fuentes. El río San Juan de Dios dividía este valle de sur a norte y con este río que los españoles nombraron de San Juan de Dios. Y con el fin de estar cerca del agua, la ciudad se asentó justamente en la margen poniente de este río. El sitio, en este valle de Atemajac, lo eligieron Miguel de Ibarra y Juan del Camino, comisionados para buscar el nuevo lugar de Guadalajara, y este les pareció ser el mejor por tener unos llanos y ser más acomodado para correr si viniesen los enemigos, y buen arroyo de agua y muchos manantiales. Ciertamente se engañaron este par de conquistadores al ver tanto manantial, pues como vinieron en el mes de octubre, cuando era tiempo de lluvias y había recién terminado el temporal, resultó que muchos de estos ojos de agua eran de carácter transitorio y muy pocos los de descarga permanente. Por ello, los primeros pobladores empezaron pronto a sufrir por la falta de agua, porque todos sabemos que esta ciudad se fundó en febrero de 1542. Guadalajara fue trazada, igual que las otras ciudades hispanoamericanas, en un modelo urbano inspirado en el plano de Damero, un tablero de ajedrez con calles rectas. Aquí las de Guadalajara fueron trazadas de sur a norte y de oriente a poniente, o sea, tiradas a cordel, ¿no?
y formando una red cuadriculada con manzanas de medidas exactas. La traza primitiva, con sus calles orientadas, como dije, norte-sur, oriente-poniente, dejando los solares respectivos para la plaza, la iglesia y para las casas de autoridades civiles como punto central. Siguió las características de un modelo regulador esta traza de Guadalajara. El modelo endamero resultó muy funcional a la hora de sortear el suelo urbano en predios de las mismas dimensiones. O sea, una manzana se dividió en 4 solares y a cada uno de los pobladores pues les tocó una cantidad igual para que no hubiera problemas ni conflictos porque a uno les tocó más y a otros menos. La población empezó a extenderse hacia el poniente del río. Aquí lo vemos en la pantalla, justamente hacia la izquierda. Hacia ahí empezó a extenderse la mancha urbana. Del lado derecho se encontraba pues el barrio de Analco y el hoy templo de San Juan de Dios. También por ahí se estableció la casa de don Juan de Oñate, que más tarde se convertiría en palacio de gobierno, no el actual, ¿sí? Aquel que estuvo en el pueblo de Analco. Aquí vemos otra imagen de Guadalajara, también de aquella época. Aquí sí está orientado el mapa hacia el norte. Allá al norte vemos esta gran hondonada, que es justamente la barranca del río Santiago. La población, como decía, empezó a extenderse hacia el poniente del río. Del lado oriente se edificaron la capilla de la Veracruz, ¿sí? Y el pueblo de Analco empezó a crecer de ahí. Lo mismo que el convento de los franciscanos, porque originalmente lo establecieron justamente en este lugar. El convento de San Francisco, que primero se había establecido en Tetlán y luego se trasladó a Analco, finalmente quedó en la margen izquierda del río San Juan de Dios y cerró toda la expansión. Se estableció justamente aquí, donde aparece el número 9. El río San Juan de Dios se bifurcaba tanto al norte como al sur. Aquí podemos ver estas bifurcaciones, las deltas que forman estas bifurcaciones, y fue necesario construir en estos puntos 2 puentes. El del sur, en dirección del Palacio de Oñate, permitió el paso a los pueblos de Analco, San Pedro y regiones lejanas. El otro se utilizaba para pasar de la ciudad al hospital de la Veracruz, o sea, más o menos a la altura de San Juan de Dios, pues aun cuando el río traía poca agua, era necesario el puente. Afluentes del río de San Juan de Dios fueron los innumerables manantiales que había en su ribera, los del pueblo de Mexicalcingo, los del Huerto y muchos otros. El más conocido al sur fue el arroyo del Arenal, que aquí lo vemos marcado con esta línea transversal, que equivaldría en situación a justamente donde hoy tenemos la avenida La Paz. Este río era de descarga transitoria, el cual contribuyó a romper con la traza entre la ciudad y el pueblo de Mexicalcingo. Guadalajara también empezó a poblarse por el rumbo de San Sebastián de Analco y asimismo se edificó la primera iglesia con el nombre de San Miguel, que era el patrono de la ciudad, en la calle donde posteriormente se levantó el convento de Santa María de Gracia. Entonces aquí vemos a San Sebastián que se va extendiendo y las primeras edificaciones. Aquí Santa María de Gracia y San Agustín, localizados con los números 4 y 5. Espero que alcancen a verlos. Ahora bien, hacia 1550, 8 años después de fundada en el Valle de Atemajac, el obispo Gómez de Maraver hizo una descripción de Guadalajara. La imagen que nos presenta es la siguiente, y lo cito textualmente. Está en tierra llana y campo raso y de buenas salidas. Las casas y edificios son buenos, fuertes y seguros. Tiene muchas fuentes y aguas muy buenas y un río junto de la ciudad en la cual hay huertas y heredades y molinos. Y junto a él, a la parte de la ciudad, un monasterio de San Francisco, el mejor de este reino, y junto a él, de la otra parte del río, hasta 500 casas de naturales por burgo y arrabal de la ciudad y mercado cada 5 días. El famoso tianguis. Bueno, Guadalajara nació
como ciudad de españoles, rodeada de pueblos de indios porque era muy necesaria la mano de obra. Estos pueblos fueron Atemajac, Zoquipan, Mezquitán, Analco y Mexicalcingo, este último formado con indios venidos de la expedición punitiva del virrey Antonio de Mendoza justamente en 1541, cuando la guerra del Mixto. No obstante, la ciudad creció muy lentamente. 25 años después de su asentamiento en el valle de Atemajac, el número de vecinos había disminuido a 50 o 60. Acuérdense que un vecino equivalía a una familia, más o menos 3 elementos. Y los indios que habitaban en sus alrededores eran insuficientes para los trabajos. A pesar de su lento desarrollo en un principio, al constituirse Guadalajara en sede de la audiencia, sede del obispado y capital del reino de la Nueva Galicia en 1560, se transformó en un centro que alcanzaría gran importancia en el occidente del virreinato. Guadalajara, como capital política desde donde residieron los grupos que dieron un nuevo ordenamiento al espacio, como sede del poder político y eclesiástico, fue el lugar donde se afinaron los criterios articuladores que afectaron y definieron a la región entera. En Guadalajara se concentró el poder y la riqueza, y también los flujos migratorios. Asimismo, se fue definiendo su vocación de ciudad comercial. Hacia 1605, la superficie de la ciudad ya se había duplicado. Contaba entonces con 10 calles de oriente a poniente y 11 de norte a sur. Existían 180 casas particulares, cuya norma común era encontrarse distribuidas de a 4 solares por manzana, como dije al principio, aun cuando había excepciones. Las casas estaban construidas de adobe y de una sola planta. No había casas de altos, y las viviendas y la ciudad en general no tenían jardines porque la población carecía de agua y fuentes. Las casas de agua fue una de las más frecuentes quejas de los primeros pobladores, escasez que se resentía tanto para la vida diaria como para los fines agrícolas. Desde el siglo XVI, los vecinos de la ciudad, de la capital de la Nueva Galicia, se preocuparon por la construcción de una fuente en la Plaza Mayor. Hacia la segunda mitad de esa centuria ya hay evidencia de que se surtía el vecindario con agua del río San Juan de Dios y de los pozos que se localizaban en casas particulares. Era muy común que en estas casas del tamaño del cuarto de manzana, pues en el último patio, en el corral justamente del fondo, hubiera un pozo o una noria de la cual sacaban el agua gracias a un malacate. Hay referencias de que por el año de 1597 se hizo entrar el agua de los Colomos, manantiales ubicados al poniente de la ciudad, por una tarjea de cal y canto. Esto quiere decir de cantera y enjarrada, encalada. Y se veían algunos vestigios de su nacimiento en el camino que iba a Zapopan, cerca del pueblo de Mezquitán y otros sitios intermedios de la ciudad. Poco después, en 1600, el presidente y gobernador de Nueva Galicia, Santiago de Vera, con el fin de seguir trayendo el agua de los Colomos, hizo nivelar su altura al maestro Martín Casillas, quien opinó que entraría a la Plaza Mayor. La obra se emprendió bordeando el pueblo de Mezquitán hasta espaldas del convento de Santo Domingo, aunque sin los resultados deseados. El convento de Santo Domingo, debo decirles que se encontraba ubicado por la actual calle de Reforma. No lo busquen, se acabó con la guerra de Reforma. Pero está en su lugar el templo de San José de Gracia. Bueno, estos fueron los primeros intentos por abastecer de agua propia para consumo humano a la ciudad. El arroyo de San Juan de Dios era indispensable a pesar de que el agua se consideraba muy gruesa para beber. No obstante, en sus orillas y junto a las casas nacían fuentecillas y mejor agua. También refieren los autores de la época, como Domingo Lázaro de Arregui, que se traía agua de Toluquilla y que era muy buena. Además señala que la acarreaban del Río Grande, el cual distaba 2 leguas, casi 11 kilómetros al norte de la ciudad.
El obispo Alonso de la Mota y Escobar calificaba el agua del río San Juan de Dios como salobre, la cual se utilizaba para los lavaderos de ropa y con esta agua se movían los molinos de trigo para surtir de harina a la ciudad. Los habitantes de Guadalajara se beneficiaban del río San Juan de Dios, pero el ayuntamiento debía hacer mejoras constantemente debido a los perjuicios que causaba el agua, sobre todo al ir socavando las orillas. La zona aledaña al río era de gran actividad, sobre todo en el tramo cercano al puente, donde con el tiempo se instalarían unos baños. Guadalajara dependía en gran medida de las lluvias para resolver el abastecimiento de agua, pero por otro lado, al temporal se asociaban otras cuestiones por resolver, entre ellas el arreglo de las calles, como la de San Agustín, hoy calle de Morelos, que en 1627 estaba hundida porque por ahí corrían las aguas de la ciudad durante el verano. De suerte que para poder realizar la procesión del Jueves de Corpus, acaba de pasar hace 8 días, debía repararse en lo que se gastaron 12 pesos por 10 carretadas de tierra, más lo que se pagó por el trabajo de los indios. Como la población de Guadalajara fue aumentando paulatinamente, hacia 1630 los problemas por la escasez de agua también aumentaron. Por ello el gobernador se preocupó por la introducción de 2 fuentes, una en la Plaza Mayor y la otra en el Real Palacio. Vamos a ver una imagen del plano de Guadalajara, esta es de 1732 y más o menos tenemos aquí una idea de las dimensiones de Guadalajara y aquí el norte evidentemente está aquí a la izquierda, no está orientado como es usual que veamos los mapas, pero sí están señalados los afluentes, ¿no? El río de Guadalajara, que es el San Juan de Dios, que lo vemos aquí en la parte superior, y en la parte inferior vemos, aquí dice, ojos de agua del río de Zapopan. Guadalajara, decía yo, que dependía en gran medida de las lluvias para resolver sus problemas. Pero los problemas de abastecimiento de agua continuaron a lo largo del siglo XVII. Otro intento que resultó fallido fue el de 1640, año en que se presentó al rey el proyecto de traer agua desde el Álamo. Nosotros conocemos este lugar como la Glorieta del Álamo. La obra costaría 16,000 pesos y fue aprobada, pero no se hicieron los trabajos porque se ausentó Custodio de Higuera, que era el autor de las reglas para el uso del líquido y del plano para el acueducto. Siguió otro intento en 1670 y luego otro en 1675. En este último año, el maestro de obras Francisco Echeverría aseguró que sería imposible llevar el agua a la ciudad. Incluso aseveró que no se podría conducir ni de los manantiales del Cerro de Toluquilla, ni de los de San Román, los Colomos o del Río Grande. Los problemas eran las alturas y los niveles. En 1692, Alonso de Ceballos ofreció traer agua desde el Cerro de Toluquilla hasta el convento de Santa Teresa por medio de una zanja que resultó ser, comillas, tan baja que se tuvo por inútil. Así terminó el siglo sin que se resolviera el serio problema de abastecimiento de agua por los habitantes de Guadalajara. En la nueva centuria también se hicieron múltiples intentos por remediar la sed de la capital del reino de la Nueva Galicia. Empezando el siglo, en 1703, sus autoridades pidieron a Fray Sebastián de San Felipe, de la Orden Betlemita, que hiciera un reconocimiento de los manantiales de que disponía Guadalajara. Los estudios del fraile indicaron que los mantos acuíferos presentaban un nivel 15 metros arriba del sitio a donde se pretendía llevar el agua, por lo que se supuso que lo adecuado sería un acueducto que operara por gravedad. Aun cuando la obra no se concluyó, la parte que se alcanzó a hacer sirvió para abastecer a la ciudad por más de 2 décadas. Particular mención ameritan las obras que realizó durante la primera mitad del siglo XVIII el fraile Pedro Antonio Buceta, quien ya había ayudado a introducir el agua subterráneamente en el puerto de Veracruz.
Un oidor de la audiencia de Guadalajara pidió a Buceta que analizara la situación de esta ciudad y así, acompañado por un carpintero y un arquitecto llamado Matías Ávila, el fraile emprendió sus estudios. Ambos inspeccionaron arroyos, ríos, veneros, manantiales y cuanto sitio pudiera ofrecer el vital recurso. Sus estudios fueron tan concienzudos que consumieron 2 años, al término de los cuales Buceta entregó su informe. En él refiere que había reconocido las aguas del río Tolototlán, o sea, el Santiago, del riachuelo de la ciudad, el San Juan de Dios, las que brotan en la zona oriente, las de San Andrés, las del río Zapopan y las del río Blanco. Se concluyó que ninguna de las fuentes reconocidas podía satisfacer a largo plazo el abastecimiento, con excepción de las aguas subterráneas del poniente que abarcaban desde donde hoy se ubican los arcos hasta la zona del Cole. El proyecto consistía en construir una serie de galerías a través de las cuales correría el agua de manera subterránea. En esta imagen que tenemos aquí, la de Guadalajara en 1741, está marcado justamente donde fueron ubicados esta red, las galerías filtrantes para este. Tenemos enseguida una imagen que hicimos con base en ese mismo plano de 1741, pero ya ubicando con esta simbología, con números, los lugares ubicados, ¿sí? La Plaza Mayor, la Catedral, el Colegio, el Templo de la Soledad, en fin. Tenemos, como la orientación era usual en aquel tiempo hacer los planos, en la parte inferior el río San Juan de Dios, los números 41 nos marcan los baños, de los que mencionaba hace un momento, y el número 42 las tenerías, ¿sí? Estos lugares donde se trataban las pieles, que eran bastante contaminantes y malolientes. Y vemos aquí en el número 11 el convento de Santa María de Gracia, cuyos terrenos, cuya huerta daba hasta el río San Juan de Dios. Continuando con el proyecto de Buceta, consistía en construir una serie de galerías a través de las cuales correría el agua de manera subterránea, como decía. Galerías que no eran otra cosa que túneles con tragaluces o lumbreras a cada determinada distancia, también con aljibes para almacenar el agua, desde donde se distribuiría la población. Las galerías principales se terminaron en 1738 y las obras complementarias en 1741, que consistieron en fuentes públicas colocadas en las principales plazas de Guadalajara para que de ahí se sustieran los vecinos. Este sistema de fuentes era muy importante, ya que los vecinos allí llenaban sus recipientes o llevaban a sus bestias a beber, pues el agua no se conducía a cada una de las casas. Así hubo entonces 6 fuentes: en la Plaza Mayor, en la Plaza de las Religiosas Carmelitas, el Palacio Real, la cárcel, la Plazuela de San Agustín y en la Plaza del Convento de San Francisco, justamente en el sur de la ciudad. Tras algunos ajustes, el proyecto dio los resultados que se esperaban. Sin embargo, unos temblores que se registraron unos años después destruyeron algunas fuentes y numerosas cañerías. Fue tardado repararlas, pero hacia 1753 se sabe que el sistema volvió a la normalidad. Acercándose el fin del siglo XVIII, aquí vemos esta imagen de 1753, donde están señalados los conventos, los lugares principales y ahí donde se establecieron estas fuentes. Acercándose el fin del siglo XVIII, se presentaron nuevos temblores que dañaron las cañerías de Buceta. A tal contingencia se sumó otra más, una severa sequía. Las medidas tomadas llevaron a mejorar las obras construidas por Buceta, porque eran las únicas que habían demostrado buen funcionamiento a lo largo de más de medio siglo, y en ellas se basaba el abastecimiento para la ciudad. Hacia 1798 se tenían más de 33 pozos, 4 galerías principales y numerosas secundarias.
También durante el siglo XVIII, Guadalajara experimentó una de las etapas de mayor aumento demográfico, llegando a alcanzar los 20,000 habitantes al concluir la centuria. Aquí vemos este plano de Guadalajara en 1800 y tenemos aquí el referente del río San Juan de Dios. Vemos como la mancha urbana se va creciendo hacia el poniente y hacia el oriente, pues sigue creciendo en mucho menor medida el barrio de Analco y estas otras zonas de caseríos, muy modestas sobre todo. Es sabido que durante el siglo XIX se marcó el cambio de rumbo. Al estallido de la guerra independentista, en Guadalajara buscaron refugio muchas familias, lo cual incrementó aún más su población y desde luego la demanda del vital líquido. Sin embargo, no se emprendieron mayores trabajos para subsanarla, seguramente por falta de fondos, por lo que pasaron más de 2 décadas antes de que se emprendiera una obra de tipo hidráulico. Fue una iniciativa del obispo Cabañas que se construyó un canal desde los manantiales de San Ramón, en el oriente de la ciudad, hasta la Casa de la Misericordia, o llamada Hospicio Cabañas, como se le conoció después. Años más tarde, el canal quedó maltrecho por una abundante temporada de lluvias, pero se reconstruyó, se ensanchó e incluso se prolongó más allá del hospicio, instalándose 2 fuentes públicas en sus inmediaciones para servicio de los vecinos, por ser ya muy populoso este barrio. Aquí podemos ver la Casa de la Misericordia, el Hospicio Cabañas, ¿sí? Que habría, pues, daba la bienvenida a los vecinos que iban hacia el oriente de la ciudad. Aquí vemos el río San Juan de Dios, se alcanza a ver el puente. Y vemos justamente un aguador, este personaje que lleva en una carretilla los cántaros con el agua. Un personaje muy famoso en Guadalajara que luego pues cayó en desuso. El siglo XIX fue sumamente convulso. La guerra de independencia, la intervención norteamericana, la revolución de Ayutla y la guerra de reforma, aquí. Y también las guerras de intervención francesa fueron serios obstáculos para el desarrollo del país, lo cual se reflejó en todos los aspectos. Por ello se entiende que las obras de abastecimiento de agua para Guadalajara no hayan recibido gran atención por parte de sus autoridades. Sin embargo, desde 1842 se había encargado a don Manuel López Cotilla, comisionado de aguas del Ayuntamiento de Guadalajara, que hiciera un estudio sobre esta cuestión tan importante para la ciudad. De su informe se deduce que a casi 100 años de haberse construido, las galerías de Buceta seguían sirviendo a la urbe, aunque, como el agua provenía de pozos, su abundancia o escasez dependía de las lluvias. López Cotilla indicó que en la ciudad había 13 fuentes públicas. De ellas, 3 en pocas ocasiones tenían agua y las otras muy escasas de marzo a junio. Y hubiera sido imposible abastecer de agua a toda la población de no ser porque las casas situadas en la parte occidental de la ciudad tenían sus propios pozos y porque en el barrio de Mexicalcingo había manantiales, lo mismo que por el barrio de Analco, inmediato a la margen del río San Juan de Dios. Y esa fue la pauta durante muchos años. Guadalajara fue creciendo y su sistema de abastecimiento seguía siendo el mismo. Las galerías filtrantes, el canal de tiempos del Hospicio Cabañas y las fuentes en estos lugares públicos a los que la gente acudía para llenar sus recipientes. Sin embargo, aquí podemos ver el río San Juan de Dios, el puente, el río en estas obras de que se socavaban las orillas hasta que hicieron unos muros de contención para evitar no tanto las contaminaciones, sino que la gente no fuera ya ahí a lavar, porque además se convirtió el río San Juan de Dios pues en la cloaca de la ciudad.
Sin embargo, hacia 1885, el gobernador Francisco Tolentino introdujo la tecnología en el sistema de abastecimiento y distribución de aguas. Ordenó la compra de una bomba de vapor para surtir de agua a la ciudad, lo mismo que la instalación de la primera tubería de fierro y la colocación de 55 hidrantes de palanca distribuidos en varios puntos para que los habitantes se abastecieran. Y por otra parte, autorizó la compra de los manantiales y terrenos del balneario del Agua Azul. Ello permitió tender desde el Agua Azul, en el sur de la ciudad, a la penitenciaría de Escobedo, hoy Parque de la Revolución, una tubería de fierro de 25 centímetros de diámetro. Y entonces, desde el Agua Azul hasta la penitenciaría de Escobedo, que bueno, ya no existe, pero me interesa que vean estas imágenes de la penitenciaría con sus contrafuertes en la parte posterior. Antes de concluir el siglo, asumió el gobierno de Jalisco el general Luis C. Curiel en 1893, bajo cuyo mandato se realizaron importantes obras para dotar de más agua a la capital del estado, aprovechando los manantiales del Cole. Sin embargo, como el abastecimiento favorecía más a la zona poniente de la ciudad, con el fin de que hubiera una distribución equitativa, se realizaron trabajos para buscar otras fuentes. Se localizaron manantiales en los ranchos de San Rafael, La Purísima y El Deseo, y se compraron los terrenos que los contenían, un total de 58 hectáreas en el municipio de Tlaquepaque. Igualmente se compraron los manantiales y ojos de agua de San Andrés. El sistema San Rafael-San Andrés aportó un caudal de casi 27 litros de agua por segundo. Cabe aclarar también que aumentó el caudal de Aguas Negras, con razón elemental. De ahí la preocupación del gobierno por mejorar las condiciones de higiene mediante el establecimiento de un sistema de drenaje adecuado para la época. Ello implicó volver a sortear la cuestión de cómo obtener los recursos para tales obras, lo cual se resolvió mediante un préstamo. Nada que ver con el presente, ¿eh? Guadalajara ingresó al siglo XX con cierta estabilidad económica y seguía recibiendo flujos migratorios importantes. En 1900 su población llegó a más de 100,000 habitantes, de los cuales 71,000 vivían en el poniente y los otros 30,000 del río San Juan de Dios hacia el oriente. Fue esta época en la cual se empezaron a instalar tomas de agua domiciliarias, cuyo número llegaría a 22,000 y cada dueño pagaba por el servicio 12 pesos anuales. Aquí vemos esta imagen como Guadalajara va creciendo, evidentemente es del centro de la ciudad. Esta es la cárcel de Escobedo, aquí ya es una imagen relativamente moderna porque ya aparecen los dos edificios, las que fueron las escuelas Constitución y Reforma, que luego se convirtieron en la sede de la Universidad de Guadalajara. Pero en 1908 esta era la mancha urbana de Guadalajara y se abastecían de los manantiales pues de San Andrés, San Ramón y veamos aquí los pueblos que circundaban a Guadalajara. Decía entonces que en Guadalajara era usual que la mayoría de las fincas tuviera su propio pozo para tratar de satisfacer sus necesidades, pero salvo los pozos de los barrios altos como el del Carmen y la parroquia, los demás no proporcionaban agua que pudiera beberse. Ello se explica por el subsuelo arenoso de Guadalajara que permite la filtración de aguas, por lo que las aguas negras de las letrinas contaminaban los pozos de uso común. De ahí que urgiera el sistema de drenaje, ya que hacia el año de 1900 el sistema consistía en una zanja que corría de la penitenciaría de Escobedo hacia el río San Juan de Dios. Esta zanja y un rústico colector construido para evitar que las aguas negras desembocaran directamente en el río era el sistema de drenaje que entonces tenía la ciudad. También de esta época datan otras obras para el mejor aprovechamiento de los manantiales de los colonos. Debieron salvarse muchos obstáculos con ese fin.
Entre otros, la reclamación del Ayuntamiento de Zapopan por encontrarse dentro de su jurisdicción, así como pagar indemnizaciones a los dueños de los predios. Mediante el mismo sistema de galerías, el agua de los manantiales fue concentrada en 2 grandes tanques construidos para ese propósito, pero de allí bombearía a un punto elevado conocido como El Vigía, localizado en el hoy fraccionamiento Lomas del Valle. De este lugar, el agua se enviaba por gravedad hasta Guadalajara. Sin embargo, para salvar la hondonada llamada Barranca Ancha o Arroyo de los Chorros, fue necesario construir un acueducto de mampostería. Esta importante obra de ingeniería hidráulica, denominado Acueducto Castaños en honor del ingeniero que lo construyó, aún se conserva y da nombre a la avenida justamente Acueducto. A diferencia de las obras hidráulicas de San Rafael y San Andrés, los colomos todavía contribuyen al abastecimiento de la ciudad. Las importantes obras de los colomos se complementaron con la instalación de 78 kilómetros de tuberías por las calles de Guadalajara, 570 hidrantes para que se surtiera la población que no podía pagar una toma domiciliaria, además de 236 surtidores contra incendio en puntos estratégicos. Aquí vemos una imagen, una fuente, donde estaban los hidrantes y ahí la gente iba a surtirse de agua y a conocer de todas las noticias. Este es un lugar donde, muy cercano a la calzada de Independencia, donde baja, como decimos los muy tapatíos, la calle de Pedro Moreno. Aquí vemos la fuente, que era un lugar importante. Aquí ya hay una tubería que conduce el agua. Y este mismo sitio lo podemos ver unos años después, como en los años 60. Durante la primera década del siglo XX, Guadalajara fue objeto de numerosas obras de equipamiento urbano, así como de alineamiento y apertura de calles. El objetivo era embellecer el centro de la ciudad. Entre esas obras se encuentra el entubamiento en 1908 del río San Juan de Dios. Vemos una Guadalajara, bueno, mucho más moderna, es esta, podemos ver la imagen del Hospicio Cabañas, las vías de tranvía, una calle empedrada muy arbolada, esta misma calle con un tranvía de mulitas, que desaparecieron en 1907, y esta misma calle ya en los años 60, ¿sí?, con los autobuses de combustión interna. Y luego empezaron las obras de entubamiento del río San Juan de Dios, ya que este río se había convertido en conductor de aguas negras a cielo abierto, por lo que propiciaba enfermedades, sobre todo gastrointestinales. El proyecto consideró la reconstrucción de la Alameda, hoy Parque Morelos, y la extensión de un paseo que iba hasta el Agua Azul, obra que dio origen a la avenida Porfirio Díaz, hoy Calzada Independencia. En la imagen vemos cómo empezaron las obras del río San Juan de Dios, el antiguo puente. Esta que vemos en la parte superior izquierda es la estación de ferrocarriles y aquí vemos todavía las galerías, los andenes del tren. Las obras dieron lugar, una vez entubado, a la avenida Porfirio Díaz, hoy Calzada Independencia. Ahí estaba el monumento a Benito Juárez, en Pedro Moreno y Juárez, que luego se cambió de lugar. Es esta misma Calzada Independencia, unos años después, todavía se conserva aquí la estación del ferrocarril. El estallido de la Revolución Mexicana impidió que se realizaran obras importantes en todos los órdenes. Sin embargo, como Guadalajara tenía un servicio de aguas relativamente eficiente, no se padeció escasez durante un par de décadas. Lo anterior contrasta con la escasez sufrida al mediar el siglo, agravada por otras circunstancias. Las tuberías instaladas a principios del siglo XX se estaban desmoronando de viejas. Gran parte del agua se desperdiciaba por el mal estado de la red de distribución y, para colmo, no había recursos económicos para emprender las mejoras ya impostergables. Se encontró una fórmula mediante la que todos cooperaban para cubrir los gastos.
fue creado el Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara en 1943. Bajo la responsabilidad de este organismo quedó la introducción domiciliaria de agua potable, el que también se encargó de recibir los pagos por el servicio que debían cubrir los tapatíos. Más tarde, a fines de 1952, nació el Patronato de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guadalajara, antecedente del actual CIAPA. Entre 1947 y 1953 se completó la renovación del sistema y se puso en servicio el conjunto de pozos profundos de Tezistán. Durante la segunda mitad del siglo XX, Guadalajara experimentó su más acelerado crecimiento. Al iniciar el siglo contaba con poco más de 100,000 habitantes, pero en 1964 alcanzó el 1,000,000 de habitantes. Véase la comparación siguiente. Tardó 358 años en completar los 100,000 habitantes, pero tan solo en 64 años multiplicó por 10 esa cantidad. Y el incremento demográfico siguió siendo muy, muy elevado. Cuando nació el Tapatío 1,000,000, en Guadalajara hubo festejos, le pusieron al pobre crío los nombres del gobernador, del presidente municipal de Guadalajara y del cardenal. Yo no recuerdo, cuando la ciudad cumplió 2,000,000, que haya habido algún festejo. Bien. La creciente demanda ha obligado a las autoridades del municipio y del estado de Jalisco a buscar otras fuentes de abastecimiento. Se ha pasado por crisis muy graves como la intensa sequía resentida en 1953 y fue cuando entonces se ideó, gracias al gran vaso lacustre que constituye el lago de Chapala, sacar agua de este lago para saciar la sed de Guadalajara. Sin embargo, por problemas económicos más que técnicos, se decidió traer el vital líquido del río Santiago y no directamente de Chapala. Guadalajara comenzó a recibir agua del río Santiago en octubre de 1956. Aquí vemos unas imágenes de Guadalajara. Y entonces se empieza a traer a cielo abierto, por un canal, esta agua de Chapala para Guadalajara. El agua que desde Chapala llegaba a la planta potabilizadora del Cerro del Cuatro habría recorrido ya más de 50 kilómetros y elevada 77 metros, por lo que era necesario someterla a un proceso de potabilización. La primera planta potabilizadora de agua que se construyó en Guadalajara entró en operación precisamente en noviembre de 1956. Al recurso hídrico proveniente de Chapala debieron sumarse paulatinamente otras fuentes de abastecimiento. Resulta obvio que entre más aumenta la mancha urbana, más completo y complejo se torna el proceso y mayor la distancia de donde se debe traer el agua. También otros factores inciden. Sequías prolongadas que han mermado el nivel de agua de Chapala, el aumento de los usuarios en torno de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, de allí que se realizara el sistema de la presa de Calderón, cercana a la población de Tepatitlán en los Altos de Jalisco, la cual empezó a suministrar agua a la zona metropolitana de Guadalajara a mediados de 1991. Aquí son obras, empieza a construirse la presa de Calderón. Aquí ya se llenó justamente la presa, ahí está el muro de contención. Y todas estas obras son justamente para abastecer de agua a Guadalajara. Para completar los volúmenes que la urbe demandaba, se inició desde 1990 la operación de 27 pozos, cuya profundidad varía entre los 50 y los 300 metros, que se distribuyen así: 11 en el valle de Tezistán, 6 en el de Atemajac, 5 en el de Toluquilla y 5 del llamado Sistema Federalismo, al norte de la ciudad. Cabe agregar que desde 1978
Se reemplazó el patronato por el CIAPA, o sea, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, que comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, y que recientemente se han agregado otros como Tlajomulco. Después del Distrito Federal, la zona conurbada de la ciudad de Guadalajara es la más poblada de la República Mexicana. Comprende los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, Zapotlanejo y El Salto. Ahora ya se están sumando más. Su enclave geográfico la ha convertido en un polo de atracción demográfico y económico debido a que en ella se aglutinan importantes industrias, empresas de servicios y un sector comercial sumamente activo. Para abastecer la demanda, aquí tenemos un ejemplo, como esta zona de la calzada de Independencia hasta la ceja de la Barranca, pues son nada más solares. Y ahora todo esto está poblado. Para abastecer la demanda, tanto poblacional como la derivada de la dinámica económica, la metrópoli consume agua proveniente de 3 fuentes: el lago de Chapala, los mantos acuíferos de los valles de Atezistán, Atemajac y Toluquilla, y la presa de Calderón. Cabe agregar que la puesta en operación del acueducto Chapala-Guadalajara disminuyó las pérdidas por evaporación, filtración y clandestinaje que generaba la antigua conducción Chapala-Santiago. Vean las dimensiones de la urbe, la barranca del río Santiago. Los requerimientos en los últimos años del siglo XX fueron los siguientes. En 1990, con una población de 3.015.800 habitantes, se consumían 13.100 litros por segundo. En 1994, con 3.438.410 habitantes, 14.900 litros por segundo. En el año 2000, con cerca de 4 millones de habitantes, el consumo de litros por segundo era de 15.453 y ha seguido en aumento. Durante las casi 2 décadas transcurridas de este siglo XXI, el número de habitantes cuya sed debe saciarse ha seguido en aumento. Veamos algunas cifras. Aquí, bueno, veamos por qué el agua pues ya no es suficiente. La población de Jalisco ha ido en aumento, la población tapatía también en aumento, estas son unas cifras de las que hablábamos hace un rato. La mancha urbana, cada vez más grande, abarca no solo el municipio de Guadalajara, sino los municipios vecinos, y ya es toda una gran urbe. Las manchas tenemos en 1940 las dimensiones, en el año 2000 las vialidades, y esto, bueno, pues ya se ha ido conurbando a lo largo del tiempo. El municipio de Tlaquepaque, su densidad poblacional igualmente muy elevada. Tonalá, aquí tenemos de 1972, 79, etcétera, 85, 89, 92, 95, cómo se ha incrementado justamente el crecimiento de este municipio, su cabecera y poblaciones aledañas. Guadalajara y los municipios vecinos, en 1950, de ahí para adelante, la zona conurbada de Guadalajara, esta gran mancha urbana que abarca varios municipios, las fuentes de abastecimientos que tenemos para Guadalajara, que desde el lago de Chapala, como se surte de la zona de Tezistán, los pozos en la arena, la presa Calderón, todas estas obras hidráulicas justamente para abastecer el agua a Guadalajara. Y aquí tenemos las cifras más recientes. Bueno, ya ni tan recientes, nos faltan las del censo de 2020 que estamos esperando, pero hasta 2015 estas eran las cifras de población de la zona metropolitana de Guadalajara, y vemos que en estas
conurbación de la Gran Guadalajara, el número de habitantes es cada vez mayor. No cabe duda de que han sido muchos y muy variados los esfuerzos que los gobernantes de Guadalajara y del estado de Jalisco han desplegado a lo largo de su historia para satisfacer la demanda de agua y sus servicios complementarios. Ha habido en el siglo XXI varios proyectos que han resultado fallidos. La presa de Arcediano, la presa El Zapotillo, la presa El Purgatorio. Hoy solamente los menciono, pero no entraré en más detalles. Lo que sí debo recalcar es que saciar la sed de esta gran urbe sigue siendo una tarea muy complicada que consume muchos recursos y trabajo. Es pues indispensable que todos nosotros, los usuarios y los beneficiarios, cuidemos de este vital recurso. Yo les agradezco su atención y estoy a la orden por si desean formular alguna pregunta. Muchas gracias. A ver, por aquí hay una pregunta. Michelle, muchas gracias. Muy amable por tu mensaje. Me parece que no tenemos preguntas. Pues yo les agradezco muchísimo la atención. A ver, aquí Arturo Durán, nuestro compañero del Colegio de Jalisco, nos hace un comentario. Dice, la canalización del agua a las casas de Guadalajara se logró con el establecimiento de tuberías, muchas de ellas construidas con estuco y barro, lo cual daba consistencia y flexibilidad frente a la mecánica de suelo. Sin embargo, con el crecimiento de la ciudad y la carga vehicular hubo necesidad de reemplazar el entubamiento debido a la gran resistencia. ¿Existe información histórica al respecto de este reemplazo? Bueno, hay alguna información que conserva justamente el Consejo de Colaboración Municipal de estas obras que se hicieron de manera tripartita entre los habitantes de Guadalajara, el Consejo de Colaboración Municipal y el Gobierno del Estado. Hay información técnica, pero uno de los grandes problemas para Guadalajara es justamente que estas tuberías ya son muy antiguas y hay una gran cantidad de filtraciones. El ingeniero Aristeo Durán, en alguna ocasión, él es un experto en el abastecimiento de agua a Guadalajara, nos platicaba que más o menos el 40% del agua de esta red hidráulica se pierde justamente por esta gran cantidad de fugas. A ver, Luis Rodolfo Morán nos pregunta si es verdad que las actuales reservas y las presas posibles no serán suficientes para León y Guadalajara. Bueno, lo de involucrar a León está relacionado directamente con la presa del Zapotillo, que sabemos que es un proyecto detenido y que originalmente no se contemplaba que el agua del Zapotillo viniera a Guadalajara, que no había ni proyectos para el acueducto, ni eso, sino que iba a ser para Los Altos y para León, pero está detenido. ¿De que no va a ajustar? Evidentemente que no. Las fuentes de abastecimiento son las mismas y los habitantes se han incrementado de una manera exponencial, podríamos decir. Sí, hay un conflicto con Guanajuato efectivamente por esta agua, porque el agua la requiere Guanajuato para sus grandes industrias y los salteños las requieren para cultivos y para crianza de ganado. Entonces ahí está la gran disyuntiva. ¿Para qué se va a dedicar? Si es que se destraba algún día este asunto legal de la presa del Zapotillo y se dirime sobre todo la controversia de si la cortina se deja a 80 metros o va a ir a 105 metros para inundar a Zapotillo, a Cacico, Palmarejo y el pueblo que ahorita se me olvidó el nombre de cómo se llama, en Los Altos, que está en el municipio de Cañadas.
Luis Rodolfo, el otro elemento es que se desperdicia mucha agua de lluvias en cada temporada. Claro, nuestro drenaje no está adaptado para captar las aguas pluviales. Se mezclan con las de drenaje y ahí se pierden. Recuerden ustedes que cuando Guadalajara tenía las casas de techos de un agua de teja, al final de estos techos había una canaleta que conducía estas aguas de lluvia a una pila, a un depósito, a un aljibe que había por lo general en todas las casas. Y con esa agua, pues se servía para, no para beber y para alimentarse, sino para el servicio, para las plantas y demás. Con la modernización de las viviendas, pues todo este sistema de filtraciones cambió y se perdió. Y al asfaltar las calles de Guadalajara, pues tampoco se aprovecha esta agua porque no se recuperan los mantos freáticos, porque van a dar justamente al drenaje mezcladas con las aguas negras. Déjenme ver aquí qué otras preguntas. Javier Rentería, mi compañero del doctorado, al que le mando muchos saludos. Claro, cuidar el agua es una responsabilidad de todos, no es solo de las autoridades. Nosotros tenemos que cuidar el agua y tratar de que se cumplan estas reglamentaciones, que en la construcción de las nuevas casas, en los jardines se hagan pozos de absorción para que se recuperen los mantos freáticos. Leonicio Gutiérrez pregunta, ¿qué se tiene que hacer para que el agua no falte en la ciudad de Guadalajara? Bueno, primero, cuidarla, y segundo, pedirle a la Virgen de Zapopan que ya llueva. Estamos hoy a 18 de junio y no ha llovido. Gracias, Ixchel. El pueblo que se me había olvidado es Temacapulín. Los tres que se inundarían son Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Willy Octavio Mendoza Tello pregunta, ¿cómo considera el actual gobierno estatal la posibilidad de dar continuidad al proyecto de retomar el suministro de agua al área metropolitana de Guadalajara a través del río Santiago? Bueno, acuérdense que hay que elevarla. Si se hace la presa El Purgatorio, se hace el acueducto en la confluencia de los ríos Santiago y Verde, hay que elevarla. Y no son pocos metros. Entonces, este es un problema técnico. Jorge Aguirre, muchas gracias. Déjenme ver acá en el chat si hay algunos otros. Jorge de la Torre dice que en San Rafael hay una empresa de Coca-Cola, que las empresas de refrescos como las de cerveza consumen mucha agua. ¿Se contempla esto en algún estudio? Pues hay algunos estudios que han hecho... hay un libro de David Korenfeld que habla justamente de de esta manera de cuidar el agua, de cómo los grandes consumidores de agua son las empresas refresqueras, la cerveza, los curtidores de pieles, en fin, todos estos. Y aquí lo único que se ha hecho es aplicar tarifas diferenciales. Al que más consume le cobran el agua más cara. Pero en general el agua en Guadalajara es muy barata. Si no, díganme ustedes que pagar 600, 700 pesos al año, hay gente que se le hace carísimo, pero mídanlo en garrafones de agua, a ver cuánto le saldría, ¿no? A ver, aquí Alma Arellano dice que conoce un libro de Marcos Arana. Sí, el libro de Marcos Arana es muy conocido sobre este tema de asuntos hidráulicos de abastecimiento y es de corte histórico, más que técnico. Perdón. A ver, me parece que han sido ya todas las preguntas. Les agradezco muchísimo su atención, las felicitaciones que estoy recibiendo por aquí de nuestros queridos amigos y los invito para que continuemos con este ciclo de conferencias Tapatío Conoce tu Historia el jueves 2 de julio, que tendremos el honor de que la doctora Patricia Arias colabore con la conferencia de Guadalajara, la gran ciudad de la pequeña industria. Yo me despido de ustedes agradeciéndoles su atención y deseándoles que estén muy bien y que se cuiden mucho de esta pandemia.
Abrazos para todos y saludos. Mil gracias.